Hola de nuevo, exportadores y futuros exportadores. Bienvenidos a mi canal, donde siempre vais a encontrar información sobre comercio exterior y tecnología aplicada al comercio exterior, como puede ser Internet, como puede ser marketing digital o como puede ser inteligencia artificial. Si vais siguiendo el canal, habréis visto que voy publicando varios vídeos relacionados con inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT, y cómo puede ayudar a la empresa internacionalizada, ¿verdad?, ser más productiva. Pero nos faltaba un elemento. Es muy interesante esto de hablar de herramientas, pero siempre falta el elemento de los valores que puede haber detrás. Falta el elemento ético. Y hoy tenemos una entrevista y mi entrevistada es una experta precisamente en la ética aplicada a inteligencia artificial. Y yo he hecho esta entrevista porque lo que quiero es que lo tengáis en cuenta, que no toda la vida es ganar dinero por ganar dinero, sino siempre hace falta toda una serie de valores subyacentes que estén por debajo, en nuestro caso, utilizando la inteligencia artificial. Y sin más, os presento a mi entrevistada. Mi entrevistada es Liliana Costa. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Y Liliana, claro, la pregunta es obvia. ¿Para qué tenemos que hablar de inteligencia artificial y ética? ¿Por qué las juntamos las dos? A ver, a mí siempre me gusta, como buena profesora que soy, siempre me gusta explicarles a la gente no solo el por qué, sino de dónde viene todo esto. Y yo creo que para esto es necesario entender por qué estamos en donde estamos hoy. Y es muy fácil entenderlo. Hasta más o menos el siglo XVIII, la ciencia y la filosofía eran una sola. De hecho, la palabra ciencia no existía, se decía filosofía. Y hasta Newton no se hablaba justamente de ciencia, sino se hablaba de filosofía. De hecho, él escribe Principia Filosofía. Sino que, sin embargo, Newton y Galileo empiezan un movimiento para decir, mire, es que toda la religión que venía arrastrando digamos, toda la época del medioevo ha hecho que la filosofía impida un poco avanzar a la ciencia. Entonces nosotros necesitamos separar a la ciencia de la filosofía, porque la ciencia tiene que poder desarrollarse sin que un Dios por medio, sin que tengamos cosas que nos estén bloqueando. Entonces, básicamente logran hacerlo y la ciencia y la filosofía se separan. Entonces, quiere decir, la ciencia coge por un lado, la filosofía ya empieza su camino filosófico por otro. Y esto, ¿por qué es tan importante esto? Porque a partir de ese momento nosotros empezamos a ver un desarrollo de la ciencia como en ninguna época de la vida se había visto. Tanto es así que menos de un siglo después tenemos la revolución industrial. Pero el punto de inflexión acá que tenemos que darnos cuenta y es que la ciencia avanzó porque justamente se le quitó, diciéndolo de alguna manera, el lastre de la filosofía, el lastre que te dice no hagas esto, el lastre de la ética que te dice tienes que pensar esto, sino que la ciencia simplemente se desarrolló por desarrollar ciencia. Entonces, desde el punto de vista científico, gracias a eso, nosotros estamos hoy donde estamos, donde tenemos una ciencia supremamente avanzada que ha hecho que nosotros hoy podamos comunicarnos en cuestión de segundos con otras personas, pero sin embargo, como hemos perdido la ética, estamos hablando de tecnologías que no han sido hechas bajo una óptica ética, sino que simplemente nos hemos dedicado a desarrollar tecnologías y una vez que ya están hechas las tecnologías, nos hemos dado cuenta que esas tecnologías potencialmente podrían ser malignas. Y te doy un ejemplo que es muy, muy fácil de entender. Cuando se desarrolla el primer coche, digamos, para acelerar la movilización. Yo estoy segura que el señor que desarrolló el primer coche, que dicen que es este señor, el de Mercedes-Benz, él jamás pensó que su coche pudiera matar a otra persona. Justamente lo que él estaba pensando era un modo en que las personas se transportaran mucho más rápido. Pero una vez empezamos a producir estos coches, nos dimos cuenta que esos coches no simplemente servían para que las personas se transportaran, para que fuéramos más rápido, para llevar cargas, para aligerar los tiempos, sino que también, y aún sin quererlo, podrían ser potencialmente peligrosos para las personas. Entonces, en ese momento empezamos a pensar, hay que poner reglas, hay que poner límites, hay que establecer una serie de cosas que antes no existían. Entonces, eso mismo que nosotros vivimos con los coches es lo que hemos vivido a lo largo desde hace 3 siglos con la tecnología. Desarrollos ultra exponenciales que solamente a posteriori, o sea, después de que creamos la tecnología, nos damos cuenta de cuáles son sus problemas éticos. Entonces, digamos que con los coches ya lo podíamos un poco solucionar.
y hasta hace más o menos 50 años con las tecnologías que iban saliendo se pueden solucionar. Sin embargo, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas que están tomando decisiones por la vida de millones de personas. Y esos sistemas ya tienen problemas éticos sobre los cuales no se trabajaron a tiempo, o sea, sobre los cuales no nos dimos cuenta a tiempo. O sea, la inteligencia artificial tiene 68 años y tan solo a partir del año 2014, o sea, hace 10 años, empezamos a darnos cuenta realmente de cuáles son los problemas en la ética, los problemas que podemos tener éticos para la inteligencia artificial. No, muchas personas se quedaron con el discurso de películas tipo Robocop, Matrix, bueno, toda esta serie de películas pensando que lo más peligroso que nos podía pasar con la inteligencia artificial. Terminator, Blade Runner. Muchas personas se quedaron pensando que lo que peor que nos podía pasar era que robots tipo exoesqueletos vinieran y nos acabaran, o vinieran y nos, digamos, hubiera una guerra terrible tipo Terminator y nosotros termináramos siendo un poco subyugados por los robots, cuando realmente los problemas que nosotros tenemos con la inteligencia artificial están lejos de ser eso. O sea, los problemas que tenemos con la inteligencia artificial, primero, son invisibles. Segundo, son silenciosos. Y tercero, hasta que no ha pasado algo nada muy grave, es que no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Así que esos errores, esos problemas éticos, son muchísimo peor que un robot disparando. Bien, y ahora viene la pregunta obvia, que es esto, ¿cómo lo aplicamos en la empresa? Esa empresa, no hablo de la que tiene el producto, no estoy hablando de OpenAI o Copilot, sino esa empresa que está utilizando los servicios de inteligencia artificial que ofrece un tercero. Mira, según un informe del 2022 de Pricewaterhouse, decía que más o menos en España, voy a hablar siempre de cifras españolas porque es donde trabajo, en España, más o menos en este momento, un 13% de las empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial. Digamos que después de hace año y medio que ha pasado, habrá subido un 3 o un 4% más, ¿vale? Y el gran problema es que estamos hablando de eso, es que los sistemas de inteligencia artificial son muy costosos, pero pasará como pasa con la tecnología, ¿no? Terminará a abaratar costos, se democratizará, etcétera, etcétera. Entonces, se calculaba que más o menos de aquí al año 2025, 2030, el 45% de las empresas en España utilizarían inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que no hayan emprendido ya un camino o no estén pensando digamos, en emprender el camino de la inteligencia artificial, en ver cómo lo aplico yo a mi business core, esas empresas, muchísimas, van a desaparecer por el camino, porque no tienes cómo competir ante una empresa que tenga sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas, en el afán, digamos, de esa competición que nos está dando la inteligencia artificial, porque nosotros estamos en una maratón con la inteligencia artificial, se van a cometer muchísimos errores. O sea, muchas empresas van a decir, bueno, vamos a instalar este algoritmo como sea porque nos va a sacar los datos y vamos a sacar los datos de las personas. Entonces, por ir muy rápido en instalar un algoritmo, pues muy posiblemente no estemos cumpliendo, estamos violentando los derechos de las personas humanas por ejemplo, en el manejo de los datos con los algoritmos. Hay una cosa que se llama justicia algorítmica, que es algo muy grave, que ya existen multas y que también está contemplado de alguna forma en la nueva ley de inteligencia artificial, que estará, digamos que ya habrá que ponerla en práctica más o menos a partir, o sea, desde el 2025 ya tendremos que tener algo, pero en el 2026 ya todas las empresas tendrán que tenerlo. Entonces, muchos de los problemas que tendrán las empresas vendrán por el desconocimiento absoluto de las consecuencias de los sistemas que van a adquirir. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, y como te lo digo con el ejemplo anterior, los problemas de ética en inteligencia artificial nos damos cuenta cuando ya lo hemos hecho. O sea, es muy difícil predecirlo. Por eso nosotros, o parte de mi trabajo, es enseñarle a las empresas que cuando tienes una solución en inteligencia artificial, las decisiones no pueden ser tomadas por una persona, por el ingeniero o por el director de tecnología.
tienen que haber personas que no sepan de inteligencia artificial, personas que sepan de negocios o personas que trabajen digamos, con personas para que podamos entender los problemas desde diferentes puntos de vista y analizarlos no únicamente desde la solución tecnológica. Liliana, esto en abstracto, ahora en concreto, ¿hace falta un comité ético dentro de la empresa? ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Mira, nosotros hoy en inteligencia artificial hablamos de inteligencia artificial responsable. Digamos que la palabra que se ha decidido, que es la que más se acomoda dentro de lo que nosotros esperamos de lo que tendría que ser un proceso ético dentro de una empresa. Entonces, es necesario que haya un comité ético, pero no por crear más comités, no por crear más problemas, sino porque el problema de la ética es que es muy compleja. Si la ética fuera fácil, pues yo no tendría trabajo, ¿sabes? Entonces, entender éticamente un problema no es simplemente una solución. O sea, nosotros no podemos entrar en el maniqueísmo, pensar de que o todo es bueno o todo es malo. No, el problema es que en inteligencia artificial hay una serie de grises sobre los cuales nosotros tenemos que estudiar. Es como los famosos dilemas morales como del tranvía, donde si voy por acá, pues mato una persona, por acá mato 5, pero es que si mato una es un niño y si mato 5 son ancianos. O sea, cada problema tiene, digamos, su propio estudio. Y los seres humanos somos complejos. Entonces, es importante tener un comité donde hayan personas, por supuesto, de tecnología que conozcan las herramientas, por supuesto, personas, especialmente si hay, por ejemplo, la labor que hago yo, ir a asesorar a las empresas como un comité, como una persona externa para hablarles de ética, pero también personas de recursos humanos, también el financiero. O sea, entender los problemas de la ética es entender la complejidad del ser humano y la complejidad de las soluciones. Entonces, es importante que haya un comité ético, pero sobre todo es importante que haya un responsable, porque en algún momento alguien va a tener que tomar una decisión muy rápida. O sea, no podemos esperar al comité ético para muchísimas decisiones. Y sobre esa persona que tenga esa responsabilidad, será el responsable de llevar toda la ética en la inteligencia artificial. Entonces, es necesario que esas personas estén muy formadas, pero que esté informando al comité ético y estemos preveyendo los problemas en el comité ético. Liliana, para que quede más claro para todo el mundo, me gustaría que pusieras un ejemplo, un caso real. Mira, hay un caso que ha sido, digamos, el caso más sonado en temas de justicia algorítmica y es en el año 2010, más o menos se calcula que Amazon cada fin de semana recibía 20,000 currículums. Entonces, con toda la buena voluntad de no hacer trabajar extras a los directores de recursos humanos, lo que ellos hicieron fue un algoritmo de contratación. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron todos los currículums que habían recibido desde que abrieron hasta el año 2010 y alimentaron el algoritmo con eso. Un año después salta el escándalo y el periódico The Guardian dice que el algoritmo de Amazon no contrata a mujeres en cargos de responsabilidad en cargos tecnológicos. Entonces, nos vamos al algoritmo a encontrar cuál es el problema y efectivamente estaba sucediendo. Entonces, se metieron a buscar en el código y ¿cuál fue el problema? Acá podemos ver la complejidad de la ética en la inteligencia artificial. Y es que Amazon entrenó su algoritmo con datos de antes del 2010. O sea, en los años 2000, cuando empiezan a nacer las empresas tecnológicas, no muchas mujeres estaban en cargos de responsabilidad tecnológicos. Generalmente eran hombres. Y, digamos, tradicionalmente las mujeres no hemos estado en las carreras STEM y muchísimo menos en cargos de representación. Por lo cual, el algoritmo, que es Machine Learning, o sea, que aprende de los datos con los que ha sido entrenado, se dio cuenta que no había mujeres en ese cargo. Entonces, evidentemente, él saca un patrón. Y la máquina no tiene por qué entender que si no contrata a una mujer está bien o si contrata a un hombre no está tan bien, sino que hay que abrir el campo porque el algoritmo no tiene sentido común. Entonces, el algoritmo lo que hace es sacar patrones y sacó el patrón de que cuando ahí están solicitando un cargo directivo en tecnología, pues las mujeres no habían representación de mujeres. El problema, una vez más te digo, y es que cuando nosotros encontramos esta clase de errores, es muy difícil solucionar estos errores o es muy costoso solucionar estos errores. Total, que Amazon tuvo que cancelar ese algoritmo y crear
uno nuevo. Muy interesante, muy buen ejemplo, me gusta el ejemplo. Entonces, Liliana, ya Sí. para terminar, tu trabajo consiste en eso, en dar consultoría a las empresas sobre problemas éticos que se plantean, siempre relacionados con la inteligencia artificial, ¿correcto? Bueno, en general, digamos que no solamente con la inteligencia artificial, nosotros tenemos muchos problemas con la tecnología. Lo que pasa es que, por supuesto, ahora la palabra inteligencia artificial está de moda, pero yo te digo, hace 2 años a mí solamente me hablaban de metaverso y hace 5 años solo hablábamos de transformación digital. Entonces, sino que lo que pasa es que ahora todos hablamos de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es con respecto a la tecnología, porque, digamos, es el momento en que estamos viviendo, sobre todo el que las empresas se tienen que transformar y se tienen que transformar muy rápido. Nosotros estamos como en la teoría de la evolución tecnológica y es o nos transformamos y nos adaptamos o desaparecemos. Pues Liliana, si te parece, voy a poner tus datos aquí abajo para quien esté interesado en contactarte. Darte las gracias por abrirnos esta ventana, que a veces nos quedamos solamente con la luz eléctrica, ¿verdad? La luz interior del mundo del beneficio y nos olvidamos que hay que meter la luz solar de la ética. Y bueno, los demás ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, como siempre, os invito a que le deis like, que os suscribáis para estar recibiendo siempre vídeos sobre cómo es comercio exterior o, en este caso, ética aplicada a las herramientas que usamos en el mundo del comercio exterior. Liliana, muchísimas gracias por tu participación. A ti, Carlos.